Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy vamos a chuchotear el tema ¿qué pasa con el camión de la basura? Bueno, ¿qué pasa con este camión? ¿Qué es lo que implica todo este proceso de hacer la colecta? Bueno, pues nosotros nada más dejamos nuestra bolsa de basura en el contenedor o cuando pasa el camión, dependiendo en qué lugar esté cada quien, pues nosotros lo echamos en la bolsa del bote de basura y luego lo dejamos en el contenedor o cuando pase el camión lo vamos a dejar con, con los chicos que recolectan la basura. Pero, ¿qué es lo que pasa con este proceso, no? Sí, Porque la verdad es que uno da por sentado esa actividad como algo que solamente ocurre y no vemos qué pasa más allá de la basura, porque no es que desaparezcan y tampoco es que como por arte de magia ya no ocupe un lugar en el espacio en otro lugar. Entonces, la mayoría de las veces incluso creo que a las personas que trabajan en ese sector no se les da el reconocimiento que se merecen, porque yo tengo muy presente que en tiempo de la pandemia, pues hubo muchos sectores que cerraron, que pudimos nosotros prescindir de ellos. Sin embargo, ese sector nunca cerró, fue fundamental. Durante aquel tiempo yo estuve en ese proceso, en un trabajo que implicaba todo este proceso de la recolección, trata. recolección, Ujú. de la trata de los residuos y de reciclaje de materiales. Sí, Y pues nunca paramos, ¿no? Y era constante el riesgo porque pues todo el tiempo había las personas que hacen la separación de los residuos. Para entender esto vamos a empezar como por contar qué es lo que ocurre cuando dejas la basura en el contenedor o la dejas en el camión de la basura, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que el camión la lleva al centro de depósito, en ujú. donde dependiendo de cada lugar, no, pues Esto varía de las sí, ciudades, ¿no? No es lo entendiendo que, mismo en cada ciudad y sí, tiene sus propios procesos de así cómo es, hacer esto y también de país a país varía. Entonces, sí, tanto la recolección como la trata de residuos y el reciclaje y todo esto no es igual en todos sí, sí. lados. Entonces, lo que vamos a hacer para manejar eso es que lo voy a hablar desde mi experiencia, porque ¿De así es como acuerdo? más sencillo y para si alguien también tiene alguna forma diferente de vivir esa situación, nos pueda compartir. Entonces, hablando desde mi experiencia, lo que se hace es que el camión se lleva de los contenedores los residuos, llega al centro de reciclaje y ahí el camión hace su vaciado del contenedor que trae y mediante algunos equipos que están en la empresa se hace la colecta de ese material y se lleva al inicio del proceso de separación, Ujú. que son enormes bandas transportadoras que aguantan mucho peso y que también algunos trituran el material y tienen varias funciones. Toda esta es una línea total de producción, por así decirlo. Sí, Y bueno, de los primeras intervenciones ahí que hay dentro de la empresa, ya dentro de la fábrica, por así decirlo, o no sé si llamarle fábrica, dentro de la pues, empresa, sería ¿no? como una Sí, fábrica, sí, aunque luego les dicen recicladoras o sí, tratadoras de de materiales, ¿no? desecho. Es que todo depende, porque hay algunas que están, por ejemplo, se enfocan a los metales, al reciclaje de metales o al reciclaje de Sí, bueno, ahí plásticos, hacían de todo eso. pero cuando salen directo los camiones
cargados de todos los desechos que salen de negocios y de las casas, Sí, van y tiene que haber una separación inicial, que es de la que así nos es, estás hablando, así es. ¿verdad? Entonces llegan y hay una primera línea de trabajadores que están a un costado de una gran banda transportadora. ¿Cómo se les dice acá? Eh, Se les dice, no estoy seguro, pero creo que es pickers, Mm, pero no estoy seguro si es la palabra correcta. ok, Esa es la que yo escuché, ¿no? sí, Pero bueno, entonces ahí lo que se hace es que esa primera línea de de personas que trabajo. trabajan ahí Ujú. abren las bolsas para que si viene su trabajo, de ahí su función es que no haya, por ejemplo, piezas de metal que detengan las máquinas, que se atoren los Ujú. engranes, que dañen los tapetes, Las bandas, ¿no? las bandas transportadoras, también retirar el cable, porque lo mandan a una banda que está ahí al lado, el metal, entonces desde ahí empieza el primer triaje, ¿no? Sí. Ahí comienzan a separar el material. Luego de ahí pues pasa a otro equipo que es un gran separador. Este separador son como ruedas enormes. Hay una diferencia entre trituradores y separadores. Este lo que hace solamente es separar el material, está en una posición angular y lo que hace es separar el material blando, por así decirlo, el cartón, el papel, de los materiales más pesados como el vidrio o algunos otros eh, pues desechos que están más pesados, ¿no? A Sí. madera, por ejemplo, cosas así. Entonces, toda esta línea sigue un largo proceso, es un largo proceso en donde hay diferentes etapas en las que se va separando entre vidrio, entre cartón, entre PET, entre aluminio, metales y cartón, creo que ya lo dije. Entonces, finalmente, cuando ya salen las líneas, por así decirlo, cuando ya se ha separado el material, Sí. hay un gran, por así decirlo, camino final, que es un enorme tapete, también una enorme banda Sí, son transportadora. muchas bandas Son transportadoras muchísimas, sí, diferentes. sí, sí. Estas bandas transportadoras son diferentes dependiendo de si la máquina va a llevar vidrio o metal, o son todas, podría decirse que hechas lo que quiero decir es la banda transportadora como tal es del mismo tipo de plástico si se va a manejar un material u otro. Pues sí, normalmente son como tipo caucho. Ujú. Son bandas como de tipo caucho. Y sí, todas son iguales, pero tienen diferente forma, función, peso, tamaño y grosor, depende Ah, del tipo de sí. máquina que sea. Por ejemplo, las primeras que están en los separadores son enormes, gruesas, parecen como si fuera la capa de arriba de las llantas de tractor, son Mm, enormes. Pero los otros, por ejemplo, hay unos equipos que son separadores ópticos, esos tienen una banda muy delgada, que es para que se mueva muy rápido y pueda hacer el desplazamiento mediante el movimiento y la visión óptica que tienen de separar materiales más pesados de otros. Entonces, sí, y también el de papel es así, es otro tipo de tapete, aunque en lo general, en mi experiencia, la mayoría son de caucho, caucho y piel, depende no piel, sino como un sustituto, un sintético de piel y caucho en la mayoría, es como más o menos son los que yo conocí, que trabajábamos con esos. Y bueno, finalmente te comentaba que cuando ya llega la última línea, ahí se va en una sola línea larga, enorme, cuyo último punto es una una gran prensa, que esta va a sacar ya lo que se llaman las pacas. pacas, ¿no? Entonces ahí depende de cómo sea el tipo de material que ya se juntó, porque es como todo, ¿no? Va llegando el material y se va acumulando ya cuando está separado más de uno que de otro, Sí. y ya se tiene una planeación de qué material es el que se tiene que sacar, por ejemplo, esta semana. Entonces se da la indicación de que van a mandar el PET, o ahora van a mandar el aluminio, o ahora van a mandar el cartón, por ejemplo, ¿no? O Ujú. el papel.
A las recicladoras a esa específicas banda. de esa empresa, Sí, sí, a esa pues se le banda hacen y las esa banda ventas, sale, así ujú, es. Y ya ya de salen las ahí. pacas. Ujú. Con estas pacas ya enormes, pues ya se acumulan y luego llegan trailers enormes ahí a llenar sus cajas y ya hacen la entrega del material a las empresas que utilizan ya el papel, el cartón, el vidrio, a las empresas que utilizan el PET, el material ya reciclado. Eso es como en general, ¿no? Hay muchos más detalles, cada proceso lleva un gran detalle, lleva muchos puntos específicos, pero en general es lo que se hace. Y la importancia de mencionar todo esto es que el proceso que nosotros vemos es de llenar el botecito de basura, cerrar la bolsa y dejarlo con el contenedor. Sí, Ese es a hasta ahí, veces ahí en la puerta, ¿no? uno ya no Dependiendo sabe de qué pasa. cuál es la, Sí, la dinámica de cada así es, lugar. hasta ahí ya no sabes qué ocurre. Sin embargo, detrás de ese proceso, esa última etapa en donde participo, por así decirlo, todas las personas, pues hay un gran trabajo de mucha gente, ¿no? Sí, Y que justamente, como te mencionaba, en momentos que hubo incertidumbre en muchas cosas, esa fue una de las áreas que se mantuvo firme. Entonces, esa es la razón de precisamente hacer este chuchoteando de qué pasa con el camión de la basura, porque no nada más se queda ahí, ¿no? Hay un gran equipo de trabajo, un gran esfuerzo, porque los horarios no cambiaban, incluso a veces aumentaba porque la gente estaba en la casa, entonces había más desechos. Porque cosas que fueron fundamentales no cerraron, como por ejemplo centros comerciales. Entonces seguía habiendo sí, consumo. las Sí, tiendas sí. de supermercado. Así es. Y la basura, pues así los desechos seguían siendo igual o más, porque la gente, la mayoría de ellas, pues ahora no había dónde ir a comer afuera. Entonces cocinaban en su casa. Aquellos que se enfermaban, pues también ahí echaban los Kleenex, ¿no? O sea, había de todo. Quien se tomaba, por ejemplo, las Coca-Cola, bueno, las bebidas, lo que sea, pues ahí todas las latas, todo iba ahí. Entonces, también esas personas corrían un riesgo fuerte de tener contacto con alguien que estuviera enfermo en aquel momento que hablamos de la pandemia. Y aún así, nunca paró esa área del Sector. trabajo, ¿no? Ese Sí, sector. Entonces, pues esa es una de las razones de hacer chuchoteando como a modo de reconocimiento a esas personas que no importa si hay alguna eventualidad social, siempre están ahí, ¿no? Lo vemos nosotros en particular acá, por ejemplo, está la nieve. Hay veces hay gente que no sale. A veces hay ocasiones, a mí ya me tocó un par de veces que se cerraron las escuelas porque había demasiada nieve o se cancelan ciertas actividades, pero esas personas siguen trabajando, no importa. Ese es un sector que no se puede detener. Si se detiene, se desatan una infinidad de problemas sociales, sobre todo en el aspecto de higiene y sí, de la salud. salubridad, que sí, sí son graves. Sí, Entonces, sí porque aquí se... el problema es que si no se hiciera la recolección de basura, se va a empezar a acumular afuera de las casas Así es. o en los contenedores cuando son unidades habitacionales. Y al final, inevitablemente se van a desbordar, Ujú. porque si se llenan, por ejemplo, una vez a la semana se tiene que hacer la recolección o dos Así veces a es. la semana, porque se llenan, imagínense que no se pasara en 3, 4 semanas. Así Entonces es. prácticamente habría basureros en todos Ni fauna lados. nociva. Sí, y Mucho. eso, ¿qué es lo que pasaría? Pues habría otro tipo de enfermedades, Así es. volarían en el aire partículas de desechos que ya están, pues de alimentos que están Sí. descomponiéndose, eh, atrae ratas, atrae De todo, mapaches, de cucarachas, todo ahí. los Sí, mismos sí. animales, si tienes un perro o un gato y de repente va y Sí, así es. se ponen a rascar, pues igual y ya te tiraron toda la basura, hacen ahí
Sí, es un pequeño tiradero un gran que a nadie le desorden. da gusto tener que volver a Así es. recoger. Sí, entonces es muy importante, es un sector muy importante y muchas veces no se le presta la atención debida, ¿no? E incluso ahí en donde yo estuve, pues se procuraba tener las condiciones laborales correctas para que la gente estuviera bien, guantes, cubrebocas, equipo de seguridad, o sea, lo que se necesitaba para que la gente estuviera en un ambiente lo más seguro posible, ¿no? Dentro del área que es un poco complicada, pero yo he visto videos y me he enterado de que hay en otros lugares en donde casi casi son como superhéroes, ¿no? Invulnerables a las bacterias y virus porque están ahí todo el tiempo sin la seguridad que proporciona, por ejemplo, las empresas en donde yo he estado acá. Si es que si te imaginas realmente cuando se llevan todo esto, porque uno luego no quiere ni tocar la bolsa de la basura porque Así dice, ay, es, está sucia, ¿no? O ya la sacas y te metes a lavar las manos, o eso es lo que en teoría debería uno de hacer para evitar cualquier tipo de infección. sí, Y si de ahí, una vez que se lo llevan, el de la basura tiene problemas para llevárselo, el camión sí, ya no lo avanza o no sabes, avanza, lo ¿no? que sea, tú ya no te enteras. Así es, Pero hay todo un trabajo atrás que generalmente no se le da el valor. Incluso nos ponemos muy exigentes con que esta semana no pasó el de la basura. así es, ¿Por qué? Porque no queremos nosotros tener la basura. Ya así se la es, llevan, si lo tienen otros, no importa, porque no así la es. tengas tú. Entonces sería importante valorar que hay personas que están incluso arriesgando su salud, porque aunque usen guantes, usen el equipo, están manipulando objetos que pueden ser pues nocivos, como podrían ser agujas Peligrosos, que sí, estén contaminadas con alguna enfermedad, podría ser vidrios, se te rompe un vaso, lo tiras a la basura, esta persona abre la bolsa para hacer la separación. así Y de es, ahí es que viene también la importancia de ir trabajando cada vez más en todas las sociedades en la separación de residuos y decir, bueno, voy a poner el cartón aparte, el plástico, el vidrio, todo lo que es para composta, si no puedes hacer composta en tu casa porque no tienes un jardín donde puedas utilizarlo tú sí, para después a lo mejor cultivar algo en tu jardín, puedes hacer esa separación, sería lo ideal. Hay muchas ciudades que no lo tienen aún, sí. porque a mí me tocó también ver en algún momento que te decían, separa la basura y tú la separabas en dos o tres bolsas diferentes y cuando llegabas con el camión echaba todo junto e incluso rompía la bolsa y todo lo mezclaba. Entonces dices, ¿para qué hago yo la separación Sí, me tocó si ver lo van eso. a mezclar? Entonces tiene que ser un esfuerzo conjunto Me tocó ver eso, pero del... fue en otro lugar. Sí, Aquí no fue. sí, sí, Fue no, cuando apenas se empezó a estoy implementar hablando en... de manera general. Sí, Lo que quiero decir es que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto sí, entre el gobierno, la gente y obviamente el personal que trabaja en la basura, pero sí hay mucho trabajo también para la gente. O sea, hay que concienciarnos de que concientizarnos, sí. se tiene que hacer esta separación, tratar de, si vas a tirar una aguja o vas a Exacto. tirar algo con lo que la persona se pueda lastimar, pues Sí, eh, de hecho, para esos residuos hay ponerlo lugares diferente, especiales. sí. De hecho, eso tienes medicinas, agujas, eso hay, Las baterías así es, también que tienen contaminan sus mucho lugares la especiales. tierra, no se deben de poner nada más en el bote de la basura, Así sino es. al menos lo debería uno de poner en una bolsita de plástico, porque contamina muchísimo la tierra, tarda Ujú. muchísimos años en que esta tierra se vuelva de nuevo, pues esté limpia, por así decirlo, si está contaminada con una sola pila, ¿no? De estas que Sí, usamos para luego los juguetes o los radios o sí, y bueno, por ejemplo, con pequeñas, pequeñas actitudes que empiezan en nuestra casa, por ejemplo, si se rompe alguna copa, un vaso, una taza,
pues envolverla en papel y periódico, si tienes, o cartón, envolverla de forma de que no se riegue y pueda eh, lastimar a quien manipule a veces esa basura, que no siempre son las personas, a veces también son los animalitos que andan ahí. Luego encontramos animales que se lastimaban por andar y buscando en la comida, en la basura, y pues son cosas que se pueden quizá no evitar al 100%, pero sí poner un poquito más de cada uno para que sea el menor impacto negativo posible. Sí, Y definitivamente separar bien la basura es importante. Sobre todo aquí en Canadá, que sí se hace una separación adecuada. Yo hasta donde me quedé en México no se llegaba a hacer. O sea, es decir, solamente pasaba un camión. No había dos o tres diferentes. No recuerdo yo que fuera hasta donde yo estuve. sí, No que sé si ahora. pasaran varios Así es. camiones, uno Como aquí. para materiales Así para es. reciclaje y otro para De desecho, sí. desperdicios. No sé si sea diferente, ya nos Sí, contarán, esto, ujú. pero Ahí por nos puede aquí, platicar la gente cómo es en su ciudad, en su así es. país. Por ejemplo, en Japón hay unas fábricas de basura, bueno, de trata de basura, no fabrican Sí, basura, sí. pero llevan la basura y queman todo, pero en vez de que estos gases tóxicos se vayan a la atmósfera, lo que hacen es que los utilizan para generar otro tipo de energías. Ah, muy bien. Entonces, cada país lo maneja de manera diferente, pero también en las mismas ciudades Ujú, no sí. es lo mismo en cada lugar. Entonces, platíquenos cómo se realiza en su lugar y si nos está escuchando alguien que haya trabajado en la trata de basura o reciclaje de alguna forma, Recolección. pues estaría bien que nos hicieran ahí algunas anotaciones de qué piensan al respecto, qué pueden sugerir. Otro aspecto importante que tenemos que tocar es cuando pasa el camión. ¿Qué sucede? Pasan y tocan una campanita, ¿no? Ah, sí. Y eso es Bueno, parte, aquí es no. una cuestión cultural Aquí en no, pero México, en México que sí. pasa no, aquí escuchas solamente el golpe enorme que da el contenedor porque es un camión Ajá. que tiene Tenaces. sí, una especie de tenazas con las cuales levanta el enorme contenedor, lo vacía en el camión Ujú. y lo vuelve a bajar y cuando lo suelta se escucha el golpe y así es como sabes que ya vino el de la basura. Sí, sí, tiene sonidos particulares Sí, cada lugar, ¿no? pero en México, Ujú. en muchos La lugares, campanita. pasan con una campanita, ¿no? Entonces escuchas el tilín, tilín, Sí, tilín, tilín, tilín. sí, sí. Y córrele porque si no se te va el de la basura y entonces el que está en la casa o los que están en la casa tienen que salir corriendo y entonces la mamá va corriendo al monedero o a la cartera a sacar algo de dinero para darle a la persona que va a salir a dejar Sí, aunque, la aunque bolsa. en mi experiencia la mamá nunca iba, ¿eh? No, no, la mamá La iba por el mamá, dinero sí, para y le dice al darle, niño, bueno, a mí sí, sí, me sí. decían, la basura, hijo, voy por la tirar basura y ahí vas corriendo. No importaba qué estabas haciendo, Sí, en guaraches, sabes que la casi, basura es casi que importante, estabas ¿no? en Sí, calzones, sí, rápido sí, ponte lo que sea, nada más para salir rápido. a tirar la Sí, porque basura. además se va, ¿no? Sí, Entonces ya salías corriendo con bueno, nosotros en aquel tiempo teníamos un costal. Entonces ya mi abuelita me daba ahí las monedas para, ¿cuánto les daban en ese pues yo entonces? me acuerdo que eran creo como 2 o 3 pesos. Sí, Dos en o la tres época en la que pesos, todavía 3 pesos servían para algo. sí, 2 o 3 pesitos Sí, y con eso llevábamos ya el costal. Incluso te decían en la basura, recuerdo que decía, ¿quieres su bolsa? Entonces ya le decías que sí, te regresaba, vaciaba el costal y te daba tu bolsa, ¿no? Ya está cuando de plano ya está el costal casi peor que lo que estabas tirando, sí. pues es cuando ya lo dejabas ir. Es que había quien salía con su bote de basura y Sí, quería sí. que el de Sí, la bueno, basura nosotros no teníamos bote. lo Sí, vaciara en el camión y había quienes iban con sí, bolsas o como tú bolsas dices, de un costal. costal. Y había quien sí podía pagar las bolsas de basura y entonces compraba su cajita Sí, pues y algunos las vecinos tiraba, sí salían ¿no? con
con su bote grande de basura, ¿no? Sí, Había sí, otros que los van salían arrastrando. con tambos de Sí, basura o pasa también. el señor o la señora que ya están bien viejitos y ahí van como pueden jalando su basura Sí. y después de que tiras la tuya vas y le ayudas con la Sí, suya. eso era muy común. Eso es lo que iba a comentar después de que cerraras ese comentario, pero es verdad. Sí, había gente que pues es como parte del folclore de una colonia, pues, ¿cómo Sí, sí, decirlo? cuando Yo lo digo así, de pasa un la lugar, basura, pues ¿no? En en todos particular, lados creo sí. que pasa el camión así. Sí, sí. Salvo cuando son condominios o edificios donde se concentra justamente en un contenedor y a lo mejor no te toca ver cómo lo vacían o escuchar si no estás cerca. Pues si no es con la famosa campanita, digo, a ver, platíquenos, en el caso de ustedes, Sí. cómo pasa el señor de la basura a recolectarla. Sí, bueno, era campanita Obviamente y no va de gritaba, puerta ¿no? en puerta. Gritaba también la que- basura Sí, y la la basura, campanita. sí, pero la campanita yo creo que es la buena. Sí, esa es la marca de la casa. Sí. Y Pero sí. luego estos señores que pues trabajan con desechos, yo no sé, yo no podría hacerlo, o sea, a mí que me gusta traer las manos limpias todo el tiempo, no podría yo trabajar en eso. Entonces se me hace que es muy importante este trabajo que hacen y están todo el tiempo manipulando cosas sucias. Entonces traen sus guantes, generalmente, cuando tú les entregas la bolsa, ellos o la rompen y vacían, o incluso si ven que algo desde ahí ya lo pueden Ah, separar, sí, sí. meten en una enorme bolsota que traen De ahí varias cosas, ciertas ¿no? cosas, ¿sí? Por ejemplo, el PET, Es que era todo un y en sistema, otra ¿no? ponen otro, sí, o sea, desde el El camión camión ya ya era la viene, planta de reciclaje. sí, ya empieza Sí. ahí, A lo sí. mejor hasta es más Sí, productivo, sí, no sí. sé. Yo creo que es los que se van a los, Sí. son estos que se van a los tiraderos donde no hay ese reciclaje. Yo no sé si esto sigue ocurriendo o no, pero definitivamente estos Sí. señores Sí, el hacen una camión traía separación ya desde ya ahí. separaban el Ujú, cartón, el ujú, PET, las latas. sí. Sí, es verdad, es cierto, sí tenían su sistema de separación ya de ahí. Y luego la otra es que siempre van colgados ahí Ah, en sí. la parte de atrás del vehículo. Y yo no sé cómo aguantan ahí toda la mañana, ahí colgados. Yo creo que ya está, un brazo lo han de tener musculoso, porque Sí, se pues tienen que tienen, detener su peso y el otro para agarrar las bolsas, porque a veces también sigue avanzando, el señor va colgado y tú así lo alcanzas y casi casi que le das la bolsa en como movimiento, en ¿no? estafeta. Sí, pues Sí, es en que estafeta y se te son gente toca. fuerte también. Sí, Son personas bien trabajadoras porque también es de temprano. sí, Tienen que empezar muy temprano para hacer sus sí. recorridos y luego pues terminan hasta Sí, muy tienen tarde que peinar también. las zonas. Muy bien. Y pues con esto estaríamos cerrando nuestro chuchuteo del día de hoy. No queda más que decir hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios, síganos en las redes sociales y muchas gracias. Gracias, Yolo. Gracias a todos. A la Bye. próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.